Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Octavio, y a toda la gente organizando el TED. Gracias por la introducción, Ali. Desde muy pequeño, mi iniciación en la música, tuve la suerte de que fuera de dos tiempos, como menciona Eli. Una por parte académica y otra por la parte de la calle, de los músicos de la calle. Y en realidad el verdadero inicio fue que llegó un piano viejo a mi casa, que mi mamá consiguió un piano usado y bueno, dijo, bueno, para la educación general, que le encanta la música a mis padres, y llegó este piano. Y como anécdota muy curioso, yo sin saber una sola nota musical o de teoría, digamos, yo pasaba más tiempo tocando el piano así, como tambor, que como piano. Y cuento esta anécdota porque quizás eso marca un poco mi inclinación en la música. Luego, por supuesto, empecé a estudiar la música. Antes de eso, pasaba horas en el piano sin saber nada de teoría, simplemente experimentando la combinación entre notas, los intervalos. Y bueno, yo creo que esa parte empírica, si se puede decir de alguna manera, de relación con la música fue muy importante en mi formación y pienso que es importante en la formación de los músicos. Los estudiantes cuando van a la escuela de música van por el amor a la música, no por el amor a la teoría musical, ni por mucho menos por una carrera que les va a traer trabajo seguro en el futuro. De hecho, es una carrera muy dura en ese sentido. No todos tienen la suerte de poder depender solamente de la música. Cuando empecé a ir a la academia, al conservatorio, siempre con una gran inclinación hacia la parte rítmica, me di cuenta que el hincapié del currículum musical en todos los conservatorios nunca se le daba la importancia meritoria al ritmo, siempre un hincapié en la parte armónica y melódica. Luego, a ir madurando, ir creciendo, quise investigar un poco más a fondo este fenómeno y me di cuenta que tiene que ver por una visión eurocentrista de la música. En nuestro mundo occidental, la historia del mundo, y sobre todo de la parte occidental, ha sido escrita de una visión eurocentrista y así también la teoría musical en los conservatorios. Y pienso que injustamente se ha renegado el aporte riquísimo que ha aportado África. Los científicos hoy en día han demostrado que nosotros en realidad como raza humana venimos todos de África. Fuimos expandiéndonos por diferentes partes del mundo. Y en la música, yo creo que en la música occidental le debemos a los europeos el gran desarrollo armónico y básicamente en la parte occidental, porque si hablamos de la parte hindú y asiática es otra historia, pero en la parte occidental le debemos todo el desarrollo armónico y melódico a la cultura europea. Mozart, los cantos gregorianos, inclusive antes de Mozart y de Bach, Schoenberg, Stravinsky, mucho más tarde. Y básicamente en el sistema bien temperado, y no me quiero poner muy técnico en cuanto a la música, se dijo todo armónicamente. Pero rítmicamente hay un gran vacío todavía en la educación formal musical. Y yo pienso que hay varios factores en esto. Uno ya lo mencioné, la visión eurocentrista de todo esto. Otro motivo de este fenómeno pienso que ha sido una malformación, y un poco fuerte, una malformación en la raza humana, que es el racismo. El racismo ha sido para mí también la madre de una gran ignorancia en cuanto a reconocer el aporte africano en el mundo. El africano vino a esta tierra, no fue invitado, no vino como turista, ni se le permitió venir con una o dos maletas en el barco, vino sin nada. Se les construía una puerta en los fuertes europeos africanos, muy delgada, en la cual ninguno de nosotros probablemente podría pasar a través de ella, y se recluía a 200
esclavos en un cuarto muy pequeño y se les hacía pasar hambre para que se pusieran sumamente débiles. Y cuando estaban lo suficientemente delgados para pasar por esa angosta puerta, era el momento en que estaban listos para viajar. Y lo hacían así a propósito para que no hubiese ningún intento de rebelión ante los colonizadores. Se mezclaban africanos de diferentes tribus para que no hubiese comunicación oral entre ellos. Y eso fue la raza africana que vino a nuestro continente. No se podían comunicar entre ellos sino a través de la música, y como no venían como turistas tampoco trajeron sus tambores, sino que recrearon los tambores aquí en la Tierra Nueva. Nosotros tuvimos la suerte, bajo ese fenómeno tan trágico como fue lo que algunos llaman el secuestro masivo de africanos, de tener la herencia europea, africana y un poco de indígena. Lamentablemente la parte indígena fue casi toda abolida por parte de los colonizadores. Pero de alguna manera u otra, para mí ha sido importante dar crédito a esa parte africana. Hay una anécdota en Brasil, un hacendado dentro de una región de muchos hacendados, cerca de Bahía, decidió lucirse ante sus competidores y amigos hacendados y decidió hacer una fiesta con música y bailes, y no pudo costear o era muy impráctico traer toda una orquesta de músicos europeos para Brasil. Así que decidió traer a un maestro francés de música para que reclutara entre sus esclavos a los más talentosos. ¿Cuál fue la sorpresa de este maestro francés cuando llegó al Brasil y se puso a reclutar entre los esclavos? Que encontró un número de talento increíble y les empezó a entrenar en tocar música europea. Y bueno, el resultado de esto fue un fenómeno. Todos los hacendados se quedaron sorprendidos e hicieron lo mismo y empezaron a hacer fiestas con sus esclavos como músicos. Y fue un poco así que surgió este fenómeno en Brasil, en donde el negro africano era sumamente dotado de habilidades musicales, tocando instrumentos europeos y desarrollando y con el conocimiento de la música europea, pero con el ritmo africano. Y eso es un poco lo que pasó aquí en Latinoamérica. Ustedes sabrán, aquí nosotros en Venezuela tenemos el vals, los peruanos también tienen el vals, los ecuatorianos tienen un vals distinto, los argentinos, y cada con un carácter muy distinto, ¿no? Y un poco para dar el ejemplo, voy a tocar unos acordes de... El vals, obviamente, viene de Austria. Y qué aburrido hubiese sido para nosotros que se hubiese quedado con ese sabor austríaco y no tuviésemos ese sabor latino que en realidad se lo pusieron los africanos. Por ejemplo, un vals austríaco con nuestra armonía, estoy improvisando cualquier cosa, sonaría así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El africano, por su mismo ADN, y es increíble, es de verdad una característica que bastante profunda de generaciones, oye los ritmos distintos. En vez de escuchar eso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ellos lo interpretan como 1, 2, 3, 1, 2, 3, y sonaría un vals austríaco, algo así.
Y es algo que nosotros nos sentimos un poco más relacionados cuando oímos un vals de esa manera, que de una manera austríaca, ¿no? Por eso es que tenemos la suerte de tener esa influencia africana en nuestra música. Otra particularidad fue la diferencia de cómo fueron tratados o cómo fue manejada la esclavitud en Norteamérica en comparación de Sudamérica y el Caribe. Si nos ponemos a ver en Norteamérica, el aporte africano siempre se ha dicho que es el jazz, y efectivamente así lo es, y se creó en Nueva Orleans, que era la ciudad cosmopolita de entonces, era como decir en ese entonces el Nueva York de hoy en día, donde todos se congruían las diferentes migraciones de habitantes del mundo, los europeos, argentinos, cubanos, los esclavos africanos, y surgió el jazz. Pero en realidad el jazz en sí no tiene ni en su manera más tradicional ningún instrumento africano. Son todos instrumentos europeos. No sé si ese sonido sale afuera desde aquí de este micrófono. ¿Sí? Bueno, quizás, si quieres uso este micrófono entonces. ¿Aló? Sí. Bueno, como iba diciendo, el aporte africano en Norteamérica fue totalmente distinto que aquí en Sudamérica. No hay ningún instrumento que venga del África que se toque jazz. Todo el redoblante de la batería, todo eso es una invención europea. El piano ni se diga, el bajo, todo. Y es que a Norteamérica fueron los peregrinos, que eran unos religiosos, un grupo religioso sumamente radical, un poco como decir hoy en día lo que vemos a veces en el Talibán o algo así, en donde la sociedad europea no resistió tan drásticas posiciones de estos peregrinos y le dijeron no, van a tener que irse a otro lado con sus creencias, y migraron a Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Siendo tan drásticas y tan drásticas sus posiciones, básicamente tomaron ese territorio como de ellos y acabaron con todos los indígenas. Y bueno, posteriormente vinieron los esclavos. En Sudamérica, siendo la Iglesia Católica gran patrocinante de la colonización, ellos dijeron a la corona y a los colonizadores, sí, bueno, nosotros vamos a pagar parte del gasto que significa ir a colonizar este nuevo mundo, pero nosotros queremos cristianizar a todos los habitantes que encuentren en el camino. No precisamente matarlos, sino cristianizarlos. Y bajo una premisa de la filosofía cristiana de que todos los hombres son iguales, al menos en el dicho, porque no fueron tratados así. También fue tratado de manera distinta los indígenas y los africanos. Por ejemplo, en Norteamérica, los británicos pensaban que si permitían a los esclavos tener sus manifestaciones artísticas, bailar, cantar, eso era un peligro para una rebelión en contra de ellos. Los españoles, distintamente, pensaban que si permitían a los esclavos tener manifestaciones artísticas, bailar, cantar, tocar música, tocar sus tambores, iban a laborar mejor al día siguiente en sus faenas de trabajo. Y eso eso marca una gran diferencia de por qué nuestros ritmos latinos son tan distintos a la parte angloamericana. También, por lo que había mencionado anteriormente, la parte del racismo ha hecho un gran daño en nuestra sociedad latina, inclusive a veces, bueno, estoy en la mayor parte del tiempo vivo en Boston, y allá el tema del racismo es un tema muy delicado. Allá, por ejemplo, recuerdo cuando yo apenas había llegado, decía, no puedes decir la palabra negro
No le puedes decir allá. Y aquí en Venezuela, a mí, me puede decir alguien negro a mí por cariño, o yo le puedo decir, mira, negra o negro, y no pasa nada. Es una cuestión de cariño. En Estados Unidos te puedes meter en un grave problema con eso, ¿no? Y eso no quiere decir, eso da mala interpretación de que en Latinoamérica no existe el racismo, y no es cierto. Sí existe. Está quizás disfrazado de otra manera y quizás en menor medida que en la parte angloamericana, pero existe. Por ejemplo, ante el mundo y entre nosotros mismos los latinos, no sabíamos que el tango, un estilo de una música tan hermosa y tan elegante, y que los franceses la adoran y que a veces casi que la consideran de ellos en vez de Argentina, que el tango viene de los negros. Casi nadie sabe esto. De hecho, si uno va para Argentina, o sin ir a Argentina, pocos de ustedes aquí habrán visto a un argentino negro, o pensarán que no existe, y es posible que existan muy pocos, o quizás ni siquiera existen. Yo fui a Buenos Aires hace 3 años y los únicos negros que vi eran turistas africanos que estaban en Buenos Aires. Pero nadie sabe que casi el 40% de la población de Buenos Aires en el siglo XVIII eran negros. Por supuesto, fueron todos enviados en las filas a las guerras contra los países vecinos. Entonces, bueno, el tiempo está un poco corto aquí, y quizás me estoy extendiendo mucho, pero voy a poner algunos ejemplos de cómo yo uso esta influencia africana como fuente de inspiración. Voy a poner un ejemplo aquí, por ejemplo, de una música que ha sido creada por los pigmeos en África y que tiene una característica que me gustó y sustraje para ponerla en una de mis composiciones. ¿Tenemos sonido aquí en la computadora? Voy. Esto es en la selva. Si quieres, ve haciéndole fade out a la computadora y yo voy a venir tocando encima. Bien, gracias. Yo creo que es una manera distinta de cómo tomar rasgos africanos, de manera distinta a hacer sonar de la música caribeña, que ya lo ha hecho en las tumbadoras. ¿Cómo vamos de tiempo, Liz? ¿Ya? ¿Estamos listos? Bueno, yo los voy a invitar, eso fue la parte hablada, los voy a invitar a que permanezcan. Creo que el Orfeón va a venir y va a interpretar unos temas, y luego voy a tener la suerte de compartir con 2 grandes músicos venezolanos, Rodner Padilla en el bajo y Adolfo Herrera en la percusión, y vamos a tocar un poco de música, y espero que estén aquí para compartir con nosotros. Muchas gracias y gracias por la invitación. Yo espero que para resumir bastante todo lo que he dicho, que en el día de mañana nuestra gran orgullo, que son las orquestas, y que estuvimos viendo el maestro Abreu, esa gran proeza que hizo creando este sistema de orquestas, muy pronto veamos mucho más elementos de origen africano y compositores usando estos elementos en nuestras orquestas y tocándolas por el mundo, y que no sea solamente Beethoven y Mozart, sino que sea la parte latina, porque nosotros los latinos, por naturaleza, entendemos de
dualidad de lo europeo y de lo africano, porque lo tenemos en nuestra sangre y en nuestra piel. Muchas gracias por la invitación.